lo profundizamos en una entrevista en vivo. Y a esta hora se encuentra ya con nosotros la catedrática universitaria y escritora Mónica Mancero, con quien vamos a abordar precisamente este tema. Pues Mónica, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros de visita además en Cuenca a propósito del encuentro sobre literatura ecuatoriana y latinoamericana Alfonso Carrasco Vintimilla, pero queremos abordar este tema que es de vital importancia. Las cifras realmente son alarmantes y creíamos que efectivamente el año pasado fue uno de los más violentos, sobre todo considerando los rezagos de la pandemia COVID-19, el encierro y la situación y las circunstancias en las que se encontraban estas mujeres. Pues este año el número se ha ido incrementando. Tenemos un porcentaje que supera lo que ocurrió ya en el año 2021. Bienvenida. Sí, es muy difícil revisar estas cifras y ver que la cosa no está solucionándose, digamos, ni aunque sea parcialmente, sino que vemos una profundización. Quizás retomando ya las investigaciones que se han hecho en los feminismos acerca de este tema, vemos que cuando la sociedad más se precariza, digamos, y eso incluye también las relaciones de género e incluye a los hombres, la masculinidad también se precariza porque observamos, digamos, que estamos en una crisis muy fuerte en términos de recursos también materiales, y eso hace, digamos, que todo el ambiente de precarización finalmente termina en violencia sobre los cuerpos de las mujeres. Podemos decir que la profundización de la pobreza, la falta de empleo, la falta de acceso a servicios de salud, definitivamente son elementos que inciden. Sumado a una inacción del Estado, ¿no? Porque lo que podemos ver es que no hay políticas concretas, ¿no? Se anunció un ministerio de la mujer, no se concreta. Vemos que realmente ha habido una cosa muy fallida, por ejemplo, frente a este último feminicidio de María Belén Bernal. Vimos como una posición, digamos, muy errática, una respuesta muy errática del Estado. Entonces esa sensación de impunidad que hay en la sociedad también creo que contagia el ambiente y digamos, el cuerpo de la mujer está ahí como un símbolo, digamos, que está fácilmente para descargar esa violencia, ¿no? Y eso tiene distintas connotaciones, desde esta violencia, digamos, más económica o psicológica, pero que va incrementándose hasta tener una violencia, digamos, que ya constituyen los femicidios, ¿no? Pasando por violaciones y todo esto. Entonces creo que eso requiere de políticas urgentes, por un lado del Estado, pero también de la propia sociedad, de que pueda, digamos, tener salidas ya desde la propia sociedad civil, digamos, ¿no? Creo que no todo va a estar en manos del Estado, pero creo que en eso ayudan mucho los grupos feministas, y creo que tiene que haber también unas estructuras sociales que puedan sostener también la vida de alguna manera, para poder evitar esto que significa muerte finalmente, la violencia. Ahora, Mónica, el tema de la organización social es fundamental. Si no hubiese sido por la lucha de las propias mujeres, desde sus espacios, creo que estos pocos pasos que se han ido avanzando, que a veces parece que avanzamos uno y retrocedemos dos, quizás no se hubiesen dado. Si tomamos como ejemplo lo que ocurrió con María Belén Bernal, fue gracias precisamente a la presión de los grupos organizados de mujeres que se llegó a conocer y a profundizar sobre este tema, pero mientras tanto hubo ya todo un espíritu de cuerpo, diríamos una responsabilidad además de el Estado ecuatoriano, no sé si un intento de tapar lo que estaba pasando, considerando que había una institución gubernamental involucrada, pero paralelamente o de la mano de esto, vemos hoy, justamente el día de hoy, se conoció de un nuevo hecho, una violación a una jovencita de 21 años en el Consejo de la Judicatura, en el que está involucrado un policía. Sí, algo vi de esto, estaba ocupada en el encuentro, pero sí alcancé a mirar algo de esto. Entonces, claro, es esta la sensación de impunidad que hay, que no es una sensación, realmente podemos ver cuántos de estos actos han sido realmente castigados y vemos que hay una impunidad muy grave, y ciertamente fue toda esta movilización social, esta indignación que hubo frente a lo que ocurrió en el caso de María Belén Bernal, y que finalmente vemos en este momento que se está diluyendo, porque no vemos avances no reales en esto. No se sabe dónde está Germán Cáceres hasta ahora, y digamos esto, como digo, sí, la sociedad ve esta masculinidad además
que está, digamos, muy, este modelo de masculinidad que está en crisis realmente también es lo que provoca. Siguiendo a Rita Segato, ella dice que es este modelo de masculinidad, digamos, hegemónica, dominante, que hay que construir nuevas masculinidades, no es que es los hombres son los enemigos, sino que más bien hay que trabajar con ellos, y en esto es que el movimiento feminista, conjuntamente con movimientos inclusive de hombres, tiene que realmente trabajar en estos temas para construir nuevos modelos de masculinidad. Entonces no se trata de culpabilizarlos de manera, digamos, como que fuera el enemigo, sino de poder construir alternativas, ¿no? Entonces creo que en ese camino es el Estado, es la sociedad civil, pero tiene que haber respuestas, ¿no? Tiene que haber respuestas, porque lo que vimos en el caso de María Belén Bernal fue ciertamente, ya se iba construyendo toda una complicidad, ¿no? Y los hechos que se vieron, si no era por una reacción de indignación muy fuerte, y casi vimos una indiferencia, inclusive por parte de las estructuras más altas del Estado. Complicidad quizás en las estructuras más bajas, donde había esta cuestión ya casi de una complicidad, ¿no? De un espíritu de cuerpo, mientras que más arriba una indiferencia total. Solamente creo que la indignación permitió que se den algunas salidas, por lo menos, ¿no? Que se inicien algunos procesos, pero creo que no hay que perder tampoco la capacidad de indignarnos, ¿no? Lamentablemente es una tras otra, ¿no? Entonces, ahora, Mónica, cuando hablamos de indignarnos, quizás esa indignación de las mujeres expresada de múltiples maneras, también ha sido seriamente cuestionada, ¿no? Cuando vemos que nos pintan los puentes, cuando vemos que en una marcha pacífica por el Día de la Mujer nos plantan vehículos antimotines por parte de la Policía Nacional, cuando nos cuestionan y critican si vamos vestidas adecuadamente a una protesta, o cómo estamos maquilladas, o si ponemos pintura en las paredes. Esta indignación también ha sido seriamente cuestionada, ¿no? Sí, es una lucha a cada pasito, ¿no? Pero lo que yo vi en esta última vez que vine, ya vi esas sombrillas de violeta, que en un performance, digamos, institucional, en donde ya se empieza a asumir esos discursos, ¿no? Se empieza a asumir, pero claro, luego hay de librar un montón de batallas. Es que quizás lo que nos preocupa es que quizás llegamos a un discurso, en este caso de la autoridad, pero ¿cuánto de eso se traslada a hechos, a políticas públicas y a recursos? Que es uno de los principales problemas, porque quizás tenemos una ley para la erradicación de la violencia, pero no ha logrado implementarse precisamente por la falta de recursos. Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí el movimiento indígena nos está dando una gran lección, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que todo esto que se ha ido negociando, mal que bien, con algunos problemas y dificultades, claro está, pero fruto de esta indignación, digamos, que ha puesto cómo ir construyendo políticas públicas. Es casi como que se le obligó al Estado a sentarse para ir construyendo una a una, son un montón de acuerdos y de mesas, no a todas se llegó a consenso, por supuesto, pero creo que también eso es lo que toca, ¿no? Eso es lo que toca, porque, digamos, hay movilizaciones, uno se indigna y como que ahí va muriendo, y luego vemos que no se asignan los presupuestos, que no se digamos, ejecutan las políticas, en fin. Entonces hay que ser mucho más estratégicos en cada una de las acciones y las consecuencias que eso tiene. Entonces, sí, pero también es echar demasiado también sobre el movimiento feminista. Hay que saber que también las mujeres, digamos, están precarizadas por un lado, y por otro lado, digamos, tienen que cubrir ambas esferas, ¿no? Es el problema de la militancia también, ¿no? Una responsabilidad muy grande que creo que no se le puede echar a las espaldas, ¿no?, de las mujeres, pero de alguna manera, y sí noto yo que, por ejemplo, tenemos muchas más, sobre todo yo que doy clases en las universidades, veo que las chicas están muy, las chicas y los chicos, tengo que decir, que es lo bueno, ¿no? Donde ya empiezas a mirar que cambios. Es importante, ¿no? Porque siempre vemos que esta lucha contra la violencia, contra una equidad, como que efectivamente se les ha cargado a las mujeres, pero porque las mujeres han asumido eso, ¿no? Pero
en qué medida es necesario que el otro lado esté también involucrado, porque si debemos deconstruir las masculinidades existentes para poder reconstruir unas que permitan una sociedad de paz, es todavía un camino que falta. Muy fuerte, es un reto muy fuerte, pero se va construyendo. Y claro, lo que tenemos ahorita es que hay, por un lado, digamos, ese incremento de la violencia que te hace decir no hay salida, no vamos a ningún lado. Pero yo creo que cuando más cambios radicales se van dando del un lado, entonces viene esa resistencia y esa violencia tan fuerte. Entonces hay que pensar que digamos, se va por un camino, ¿no? Se está transitando, digamos, ¿no? Para no tener un pesimismo generalizado. Y por otro lado, también mirar que de parte de los hombres, de parte de los chicos, yo hablo con mis estudiantes varones, por ejemplo, y ellos digamos, cada vez más asumen. Eso no quiere decir que hay por ahí 1, 2, 3 que empiezan a tener discursos fascistoides, digamos, ¿no? De rechazo, y de pronto se pueden organizar en algunos grupos de estos de extrema derecha y cosas así, en donde tienen un discurso en contra del aborto, en contra de los derechos, en fin. Pero creo que en la juventud son los menos, ¿no? Esta resistencia fuerte de los grupos, pues estos más que no defienden derechos, sino que están en contra del avance de los derechos, creo que va en generaciones mayores. Entonces acá veo oportunidades de cambio y creo que eso hay que aprovecharlas, ¿no? Y hablábamos también, Mónica, de la preocupación frente a la ausencia de recursos y la necesidad de un diálogo. Es importante, poniendo como ejemplo el proceso que se implementó entre los movimientos indígenas y el gobierno nacional, pero justamente a propósito del caso de María Belén Bernal, vimos el diálogo del presidente de la República, pero creo que a nadie se nos olvida la foto de quienes nomás estaban ahí. O sea, ¿con quién debe dialogar? Efectivo, no digo que las mujeres del Estado no deban estar, obviamente deben estar, de quienes conforman. Fue la segunda foto. Pero claro, nos decimos, bueno, ¿con quién debe dialogar? En este caso, el gobierno nacional, y quizás sí debe repensar quiénes son además sus voceros y quiénes son los que están al frente de estos procesos, porque en sus momentos tan sensibles le tuvimos al señor Ordóñez, al secretario de Seguridad, le tuvimos al ministro Jiménez, todos hombres, además cuando la secretaria de Derechos Humanos prácticamente no apareció. Sí, yo creo que ahí, digamos, creo que en este gobierno particularmente no hay un entendimiento. Hubo una política tan errática, ¿no? Precisamente de esto, de conservar la violencia estructural, digamos que de género y tumbando edificios, ¿no? Como que la violencia estructural estaría en las estructuras físicas. Entonces, como que esta ausencia de comprensión también lleva unas limitaciones muy fuertes. Pero de las investigaciones generales que hay acerca de los mayores avances en las políticas de derechos a favor de las mujeres, tenemos que cuando son los movimientos sociales, y concretamente el movimiento feminista en este caso, que se articula con el Estado, es en esa articulación donde se construyen mayores avances. Ahora bien, en el país tenemos una cierta tara, por decirlo así, acerca de que todo va a lo jurídico, ¿no? De que ahí como que se agota, ¿no? Está aprobada la ley, hemos puesto unos artículos, y eso es también desde una visión muy liberal del feminismo, ¿no? Pensando que se cambia la ley y ya va a cambiar la realidad. Es una ficción jurídica la que vivimos. Entonces, de lo que se trata es de ir más allá, ¿no? De poder ir más allá en políticas públicas, pero también generar, digamos, desde la sociedad civil, que ya significa familias y todo esto, ¿no? Pero, digamos, es en acción coordinada, en un ir y venir con el Estado, la sociedad civil, los movimientos sociales. Entonces, es un camino complejo, pero me parece que al menos el movimiento feminista, con toda esta indignación y con las cosas que ha ido planteando en el país, si bien no es una marea verde como podemos ver en otros países, pero sí se ha alimentado mucho. Hay cuadros muy jóvenes, hay mujeres muy jóvenes que están ahí y que antes no era así, porque ya quienes somos mayores ya hemos visto un poco cómo y esa lucha se va alimentando, se va incrementando, y claro, tiene además, digamos, discursos diversos, expresa una heterogeneidad, una pluralidad, y eso es muy saludable. Creo que en el país eso, al menos tenemos eso, ¿no? Mónica, otro tema que es importante discutirlo en estos espacios, analizarlo
ejemplo, quizás de hacer algunas lecturas, es el tema de la culpabilización a la mujer, ¿no? Siempre la mujer termina teniendo cierta culpa ante la sociedad. Si hemos tomado como ejemplo para este diálogo lo que pasó con María Belén Bernal, sí, pero ella ¿para qué fue? ¿Por qué fue? Sí. Y a propósito de eso hemos podido leer también, sobre todo a través de las redes sociales que se prestan para muchas cosas, el decir, vete a la primera. ¿Es posible irse a la primera? Bueno, eso está demostrado, que digamos es un círculo de violencia del cual es muy difícil salir, pero creo que ahí hay, digamos, una mirada muy simplista, ¿no? Muy simplista en esta culpabilización, pero, digamos, sin mirar esa complejidad del proceso, que cuando la gente está inserta en esto, las mujeres particularmente, se vuelve muy difícil salir de ese círculo. De todas maneras, yo creo que el tema de cómo ir apuntando a esta salida, digamos, más desde una perspectiva más amplia de movimientos feministas, tiene que tomar en cuenta este aspecto que nos dice también Rita Segato, que es cómo al hombre él mismo, digamos, está inserto en un proceso que no alcanza a analizar, que no alcanza a ver, que está en ese mandato de masculinidad que se llama, ¿no? En donde entonces siente la necesidad, digamos, de ese mandato de masculinidad de dominar y de demostrar no solamente a la mujer, digamos, esa actitud de violencia, sino también a sus pares, que son los hombres, ¿no? Entonces, por eso es que esto es una salida a veces no tan individual, ¿no? Sino más social, más colectiva. Y por eso es la importancia, digamos, de políticas públicas, no es sálvate tú, sálvase quien pueda un poco, no salte tú. Pero sino que tiene que haber realmente un reconocimiento social y un reconocimiento desde el Estado de que esto es lo que estamos transitando, esto es lo que estamos viviendo, que esto no se debe, digamos, a que solamente al apetito sexual, voy a decir en el caso de la violación, al apetito sexual del hombre, ni a cómo está vestida la mujer, ni que tú tuviste la culpa de esto, sino que se debe a ese mandato de masculinidad de imponerse que tiene el hombre, que no lo logra entender, ¿no? O sea, hay momentos en donde el hombre siente que está perdiendo el control sobre su pareja y prefiere matarla y morir él también, porque a veces se dispara o saben que su vida, su proyecto de vida termina porque tiene el riesgo de ir a la cárcel y terminar ahí sus días. Y entonces prefiere eso antes que, digamos, y esto es una cuestión que está más allá, digamos, de algo tan sencillo. A eso se refiere con una violencia estructural, a esos mecanismos, digamos, que están tan interiorizados en la sociedad, y contra eso hay que trabajar, pero el trabajo obviamente tiene que ser en varios niveles. Ahora, Mónica, usted como académica, es importante también, pensamos y todo el tiempo hablamos de la necesidad de transversalizar el género en todas las actividades, pero sobre todo también en los espacios de formación, es decir, en donde nos estamos formando, no solo como profesionales, sino nos estamos formando también como seres humanos. ¿Cómo avanzar en un programa de transversalización de género? Bueno, eso sí, hay algunas experiencias exitosas, ¿no? Creo que hay ya las universidades también aquí, al menos sobre la primera cuestión, que es el acoso, quizá lo más evidente, han tomado protocolos, están avanzando las universidades, y eso también va generando alertas y va haciendo que también, inclusive los docentes varones que, digamos, naturalizaban ciertas prácticas, ¿no? Porque parecían muy comunes. Pero como hombres y mujeres, hemos naturalizado muchas cosas, ¿no? Así es. Entonces, sí, ha sido algo compartido, ¿no? Porque es parte de una sociedad que vivimos. Y ahora se empieza a ver cambios, se empiezan a ver, digamos, estas alertas frente a lo que significa el acoso, por ejemplo, en las aulas, en fin. Pero claro, nos falta mucho más, porque transversalizar significa decir, la mujer tiene también un lugar en el conocimiento, tiene un lugar en el sílabo, por lo tanto, ¿no? Tiene que ser visibilizada ahí, tiene que ser estudiada. Vamos a buscar pensamiento, por ejemplo, qué sé yo enseño teoría política, entonces tengo que tener en mi sílabo al menos una unidad de pensamiento político feminista, que lo hay y muy bueno. Entonces, pero tengo que llegar hasta ahí, en esos procesos. ¿Por qué? Porque el hecho de decir, bueno, han habido estas pensadoras feministas, esta ha sido la contribución, ellas están pensando un Estado patriarcal, están denunciando este contrato sexual, qué sé yo, que lo dice Penman. Entonces, vamos a pensar eso, y el momento que se valora ese pensamiento, se empieza y así en cada una de las unidades, o sea, en cada una de las materias, en cada una. Entonces es un trabajo complejo, ¿no? Es un trabajo complejo que
lo tenemos que asumir en la academia y no depende solamente de que nos digan desde arriba, sí lo vamos a hacer. Tenemos que construirlo en la medida en que nosotros mismos nos capacitamos y vamos insertando estos enfoques, ¿no? Y ese es el reto, ¿no? Y trabajar conjuntamente, chicos y chicas, digamos, con ellos estos temas. Ellos son muy abiertos, ellos están con unas mentalidades nuevas, ellos están dispuestos, es lo que conversamos un poco en mis clases, por ejemplo. Digamos, todos los esfuerzos que hacen las chicas ya para estar ahí, digamos, tú sabes, la matrícula femenina universitaria se ha incrementado terriblemente. Las chicas que se gradúan ahora son más que los chicos, quienes sacan los premios Benigno Malo, y mayoritariamente son mayoritariamente mujeres. Bueno, entonces, si es que esto está así, entonces vamos a tener unas profesionales pues muy destacadas, ¿no? Vamos a tener todo esto. Y entonces, el esfuerzo que están haciendo las mujeres para transitar hacia lo público tiene que ser compensado paralelamente con un esfuerzo de los chicos por insertarse en lo privado, en lo doméstico. Porque si no se queda, claro, terminamos con relaciones rotas, porque tenemos que estar en lo público, tenemos que estar en lo privado, atendiendo ambas esferas. Y eso nos mata, porque no podemos, digamos, psicológicamente ya sabemos que somos multitask, que todo esto nos dicen, muy, muy chévere, pero en la práctica es otra historia. Exacto. Entonces tiene que ser una cuestión de ambos lados, ¿no? Para que las relaciones se mantengan más o menos armónicas, digamos, en lo que significa mantener relaciones con otras personas en general, ni se diga con el otro género, ¿no? Ahora, el día de mañana se conmemora un año más el Día de la No Violencia contra las Mujeres, y quizás ya hemos hablado en este diálogo, pero todavía seguimos escuchando que debería lucharse contra todas las violencias, que por qué un día específico para ver cuando los hombres también son violentados, cuando los hombres también son agredidos, cuando el mayor número de hombres, el número de suicidios es mayoritariamente en varones, pero es necesario pensar en que efectivamente hay una violencia estructural. Todavía quizás, creo yo, hay un no entendimiento de varios sectores de que las mujeres efectivamente están siendo violentadas por ser mujeres. Sí, digamos, esto empieza, como sabes, desde una violencia política, ¿no? Que es otro de los temas que ya vemos que aquí también se está, como de alguna manera se legalizó, se reconoció esta cuestión de la violencia política, que es lo que dio pie, ¿no? Las mariposas, las hermanas Mirabal, como este Día de la Violencia. Pero en el caso, digamos, de esta diversidad de violencias, creo que o sea, tenemos que seguirlo denunciando y esto está claro, pero también tenemos que decir paralelamente, ahí me da un poco de temor porque hablamos tanto a veces de violencia que aparecemos como muy víctimas, ¿no? Como que no somos capaces de agenciar, como que no somos capaces de tener actoría y propuesta. Y esto puede ser también un discurso, digamos, enfocarse únicamente en esto. No digo que no hay que hablarlo, hay que estudiarlo, hay que tener los estudios, etcétera, pero también hay que hablar paralelamente de los derechos y del derecho que tiene la mujer pues a estar en la esfera pública, en la política, el derecho que tiene la mujer al placer, el derecho que tiene la mujer a enamorarse, a tener toda esta vida, digamos, del ámbito de la esfera pública y privada, ¿no? En donde se sienta satisfecha, ¿no? Y ese es un proyecto compartido, porque al final, digo, en la mayor, y claro, respetando las otras identidades, ¿no? Porque ahora vemos un emerger de muchas otras formas identitarias que hay que respetarlas, que hay que, digamos, convivir con esto, ¿no? Con todas las tensiones que puede haber de sociedades que se están transformando, pero creo que ese es como la utopía en la cual tenemos que caminar. Van a haber como muchos obstáculos siempre, y siempre vamos a tener ahí algunas brechas, pero hacia eso tenemos que ir caminando, ¿no? Y esto es conjuntamente con los hombres, no están excluidos, no están fuera, al contrario, porque en la medida en que eso ocurra, pues ellos también están siendo violentados, como tú dices, ¿no? Están siendo violentados porque están, digamos, perdiendo esa capacidad de disfrutar esas otras vidas, esas otras prácticas, ¿no? Digamos, que pueden ser mucho más reconfortantes si es que realmente se llegan a acuerdos, a consensos, de un feminismo que no tiene que imponerse, ¿no? No tiene que imponerse y copiar el modelo patriarcal. O sea, tiene que tratar de consensuar y buscar unas vías que sean mucho más realizables, creo, ¿no? Más de hegemonía que de dominación, diríamos en términos gramscianos.
Bueno, Mónica, el tiempo es corto, pudiéramos irnos de largo hablando, pero queremos agradecerle por por este lindo diálogo, por habernos acompañado en esta noche. Ha sido la doctora Mónica Mancero, ella es catedrática universitaria, escritora. Son las 19:36. Antena 1